la política de ética y transparencia. Ahora el gran escándalo es que un malqueriente falsificó un título. ¿Cómo vamos a saber que falsificó un título? Ese es el gran escándalo. Cuando antes el gran escándalo eran quiebras fraudulentas, 6.000 millones de dólares, incautación de depósitos del pueblo ecuatoriano, o ya se olvidaron de aquello. Y los que participaron en ese atraco son los que más tratan de echar lodo al gobierno sin lograrlo, porque la percepción de la ciudadanía, como es la realidad, es que somos gente honesta, manos limpias, que podemos equivocarnos, que es imposible evitar un pícaro por aquí, un farsante por allá, pero que jamás lo vamos a permitir esas acciones del gobierno. Y en integración latinoamericana ni que decirlo, o sea, Ecuador estaba a la vanguardia de esa integración, impulsó la creación de UNASUR, la capital de UNASUR es Quito, la CELAC la propuso Ecuador en la reunión del Grupo de Río en República Dominicana. Ahora la CELAC es una realidad, entonces, la nueva arquitectura financiera regional. Entonces realmente hemos cumplido. Con respecto a estos temas, bueno, en noviembre del 2010 tuvo la primera convención nacional Alianza País y se incluyeron 2 ejes adicionales. Explícitamente, porque ya lo teníamos en forma implícita, la revolución ambientalista, cuidar la Pachamama, sin perder de vista, que es lo que pierden de vista algunos fundamentalistas, que lo más importante, no lo único importante, pero lo más importante, esa Pachamama sigue siendo el ser humano, y que no podemos con argumentos tan infantiles como no tocar, no explotar, no explorar, muéranse de hambre los seres humanos y que vivan los pajaritos. Por el contrario, explotando bien nuestros recursos naturales se puede conservar de mejor manera la naturaleza, porque por ejemplo, hoy cuántas ciudades contaminan los ríos porque no tienen sistema de aguas servidas y para eso se necesita miles de millones de dólares. Y vimos también el problema judicial. El pueblo ecuatoriano me exigía seguridad. Nos soltaron cerca de 10.000 delincuentes, pero 10.000, no les estoy exagerando, en caducidad de prisión preventiva, en medidas sustitutivas mal dadas, y no se sancionaba a nadie. Había jueces que se los filmó recibiendo coima, les pusieron 3 meses de suspensión con sueldo, es decir, vacaciones pagadas por el pueblo ecuatoriano, y después los mandaron a otro juzgado, a otra judicatura, lo cambiaron de provincia. Entonces teníamos que acabar democráticamente con esto que nos estaba haciendo daño a todos. Por eso, entre otras cosas, llamamos a la consulta popular, ganamos, y hoy esa reforma judicial sirve de ejemplo a América Latina y al mundo. Acá rato vienen delegaciones de Perú, de todos lados, a ver el milagro de la reforma judicial del Ecuador. Solo a ciertos medios, a ciertos politiqueros con cara de no, puede parecerle mal una reforma judicial tremendamente transparente y que sobre todo acabó con esta barbaridad que nos soltaban delincuentes. Ahora, juez que nos suelte delincuente es sancionado, juzgado, destituido, y ya la población carcelaria que nos había reducido de 20.000 a 12.000 personas privadas de la libertad, nuevamente ha llegado a ese 20.000, que es el estándar, el promedio histórico del Ecuador, y ya se ven los resultados en cuanto a mejora de seguridad. Hemos agregado 3 ejes. El eje cultural, hay que potenciar la cultura, las ciudades patrimoniales como la UCI. ¿Qué significa no conservar la cultura? Que venga otro alcalde modernizador, estudiado en otro lado, y quiera poner McDonald's y con eso derrumbar hasta la catedral, hasta la iglesia. Alineación cultural, el alineamiento cultural es una de las peores formas de imperialismo y nueva forma de neocolonialismo, de colonialismo. Entonces hay que conservar lo nuestro, nuestras ciudades patrimoniales, nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra música, nuestras artistas. Y para eso hay que hacer muchas cosas. Algo que no se ha hablado, que en la nueva ley de comunicación se exige a la radio, a la televisión, una participación de producción y artistas nacionales. Y a eso también se resisten ciertos empresarios de la comunicación. En la revolución del conocimiento, usted ha señalado, si no generamos conocimiento, seguiremos siendo dependientes y esclavos. ¿Qué es lo que usted plantea en este eje? Lo que estamos haciendo, mire, las carreteras, las escuelas, los hospitales, todo está muy bien, las hidroeléctricas. Viene un terremoto, se puede acabar, pero con talento humano se puede reconstruir. Israel, yo no comparto todo lo que hace Israel en política exterior, pero es sorprendente. Por ejemplo, Israel hizo florecer el desierto. Es un país con la mitad de habitantes que Ecuador y es el país más innovador del planeta. ¿Por qué? Por su talento humano, por la decisión de esa gente, su capacidad. Han hecho florecer el desierto. Aquí hay muchos países latinoamericanos que han desertificado los jardines más floridos. Esa es la importancia del talento humano. Más ciencia y tecnología. Ciencia y tecnología no nos va a resolver todo en el futuro, pero sí gran parte del futuro. ¿Qué es ciencia y tecnología? Hacer con menos recursos lo mismo o más. Entonces, por ejemplo, nuevos combustibles ya no tan contaminantes. Mire, hay universidades donde de la descontaminación de las aguas ya están generando energía. Con eso que recogen de las aguas contaminadas, generan energía. No solo que purifican el agua, sino que con eso generan energía. Entonces, ahí está gran parte de la respuesta para seguir sosteniendo
el modo de vida que conoce la humanidad. Y en estos momentos América Latina y Ecuador no genera ciencia y tecnología. Somos altamente dependientes. Lo genera el primer mundo. Y mientras ellos nos cobran carísimo por ciencia y tecnología y nos dan la ciencia y tecnología retrasada, por ejemplo, ellos respiran gratuitamente el aire puro de la Amazonía, que es un bien fundamental para la vida en el planeta. ¿Por qué esta diferencia? El conocimiento también es un bien de libre acceso, pero como ellos lo producen, ahí sí nos ponen barreras institucionales, royalty, y si no pagan los royalties, estén presos. En cambio acá pueden contaminar, nosotros limpiamos el planeta, ellos contaminan y no nos pagan nada. Para darle una muestra de la simetría, el desequilibrio, la injusticia del sistema internacional, que detrás de ella lo que refleja es un desequilibrio de poder, de fuerza. América Latina debe liberarse y tratar en lo posible de marchar con sus propios pies. La nueva ley de educación superior es un paso en esa dirección, señor presidente. Hay muchos pasos. La ley de educación superior es un paso. Sin mejor universidad no tendremos desarrollo. Y no nos engañemos, doren la píldora, llénense eufemismo, díganos silbando, dando volantines, como quieran. Pero tenemos un muy bajo nivel universitario. Ninguna universidad ecuatoriana está entre las 1000 primeras del mundo. Ninguna. Entonces tenemos que hacer una verdadera revolución universitaria. Perdón, corrijo. Creo que la Politécnica Litoral alguna vez se ubicó en el puesto 920, etcétera, algo así. Pero en general ninguna está en las 1000 primeras del mundo. Indudablemente el país está a la expectativa de estas nuevas propuestas, señor presidente, y qué bueno haber tocado hace un momento que estando en un monte de oro tengamos que morirnos de hambre. Hablamos de la tierra, de la famosa Pachamama, de la cual el hombre, usted y yo, dependemos de ella. En el asunto agrario, señor presidente, usted tocó un tema muy importante de Israel. El 1% de su población de Israel produce el 40% para el consumo de productos masivos y el 9% de la industrialización. ¿Qué tenemos nosotros para ofrecerle en esta nueva temporada, en estos nuevos 4 años de la Revolución Ciudadana para los amigos del campo? Hablo de esto porque Alausí, netamente conocido como el granero de América, productor de la arveja, productor de la lenteja, productor de la cebada, del trigo, inclusivemente se llevaban para Colombia, pero hoy lamentable, vale decir, no produce a veces ni para la misma familia. ¿Qué hay en la revolución para decirnos? Hablando a nivel de producción lechera, el promedio de producción lechera ecuatoriana por vaca diaria deberá ser unos 8 litros, debe ser unos 8 litros de leche. Uruguay, que es el campeón a nivel latinoamericano en productividad, debe producir en promedio unos 24 litros por día por vaca. Israel está produciendo 60. Pero obviamente son técnicas muy avanzadas, la vaca tiene, sin exagerar, está aire acondicionada. Pero lo que les quiero decir es que el problema pasa por mayor productividad, semillas certificadas, mejor ganado, mejores técnicas de producción, pero también por políticas adecuadas. Usted ha mencionado el trigo. ¿Por qué se destruyó la producción de trigo? Porque abrieron pues la importación de trigo. Y ahora nos viene trigo subsidiado. ¿Quién puede competir contra trigo subsidiado? No es que los luiseños no son productivos. Claro, nos faltaba mayor productividad, pero algo se podía hacer. Pero contra $20.000 de subsidio por agricultor que da Estados Unidos, ¿quién puede competir contra aquello? Y por si acaso, esas son las torpezas de las políticas en Ecuador. Además de destruir la producción de trigo nacional, ¿cuál es la base de la dieta ecuatoriana? El pan. ¿Con qué se hace el pan? Con harina de trigo. 95% de ese trigo es importado. Es decir, la base de la dieta ecuatoriana depende de un bien importado. ¿Se da cuenta la falta de soberanía alimentaria, la vulnerabilidad del país en cuanto a alimentación? Esas son las torpes políticas, el bobo aperturismo. Y todavía hay gente que presiona para seguir firmando tratados de libre comercio y lo poco que queda se acabe de destruir. Tenemos que, además de mejorar productividad, que para mí es el problema fundamental de la agricultura, ganadería, el sector rural en general del Ecuador, tener políticas macroeconómicas que protejan nuestra producción en general y la producción agrícola en particular. Y eso es precisamente lo que ha hecho la Revolución Ciudadana. Hablamos de proteger al productor, porque el que se ha enriquecido, el que se ha hecho todo el dinero es el intermediario. Mire, y el que ha sudado la gota de sangre, inclusive en su campo, el agricultor, sigue siendo tan humilde. Quiero presentar pero déjame hacer una acotación. Si me disculpa, una foto aquí en Alausí del recuerdo de la agricultura de Alausí. Los silos destruidos aquí en nuestra ciudad. Bueno, deberíamos recordar que antes existía la ENAC, Empresa Nacional de Almacenamiento. En la época neoliberal la destruyeron, todo tenía que ser el sector privado. Y esos silos los regalaron, los vendieron, los chatarrizaron
muchos se ven todavía imponentes, pero no son utilizables. Hemos recuperado muchísimos hilos. ¿Podemos hacer eso aquí en Alaucí, señor pero presidente? se está haciendo. Me extraña que no se haya identificado, no tengo la información de esos hilos. Sí, pero cuidado, que muchos de esos hilos se ven imponentes, pero ya no sirven. No sé si es el caso de Alaucí, por favor averígüenme, pero hemos estado trabajando. Llegamos al gobierno, no había dónde guardar el grano. Si usted no tiene dónde guardar el grano, no tiene cómo regular los precios, porque en la cosecha le sale todo, le compran a precio de gallina enferma y después ellos mismos lo revenden cuando ya no hay, porque ellos sí tienen capacidad de almacenamiento, no caro, y se llevan todo el sudor de nuestros campesinos. Para regular el precio, el Estado puede intervenir, comprar eso a buen precio, guardarlo y recuperar la plata poco a poco, pero no teníamos esa capacidad porque destruyeron toda la cadena de almacenamiento pública. Esa fue otra de las gracias neoliberales, como la destrucción del ferrocarril, etcétera. Mire, los problemas de la tierra y del sector agrícola son múltiples y muy complejos. El principal para mí es productividad. La política macroeconómica, que debe proteger, incentivar esa producción nacional. Pero está el problema de comercialización. Ahora, ¿cómo se hace aquello? ¿Cómo se resuelve? Simplificando las cadenas de comercialización, pero también con carreteros, con buenas vías de comunicación, para que el campesino directamente pueda sacar su producto al consumidor final, a los mercados, y venderlo, y no tenga que depender de los intermediarios. En todo eso estamos trabajando y estamos avanzando. Seguramente hay que avanzar más rápido, pero no se ha retrocedido, hemos avanzado. Protección al ser humano. Por ejemplo, ya tenemos de nuevo la empresa de almacenamiento, que se llama Unidad Nacional de Almacenamiento. Pero insisto, no teníamos ni silos. Regalaron, destrozaron, robaron los silos de los ecuatorianos. Señor presidente, para lograr todos estos avances en el país es necesario la estabilidad económica. Usted sostenía en su obra de la banana república a la no república que la estabilidad económica es lograr el máximo de crecimiento. ¿Cómo estamos en crecimiento y cuál es la perspectiva en esta nueva propuesta que está planteando para el país? Crecimiento sostenible, ¿no? Porque es gracioso, el término de estabilidad ha sido uno de los más estropeados en economía. Primero, lo han reducido a la ausencia de inflación, como que si la inflación es un indicador de bienestar. La inflación no es indicador de bienestar. Usted puede tener cero inflación, sí, en los cementerios no hay inflación, de estarse muriendo de hambre, no suben los precios de alimentos porque nadie come, pero ¿cuánta estabilidad? ¿No? Además, estabilidad significa una situación que se mantiene en el tiempo, no significa una situación deseable. Mi abuelita puede estar 3 meses inconsciente en terapia intensiva y está estable, pero no significa que está bien, ¿sí me explico? Estabilidad es el máximo nivel de producción y empleo sostenible en el tiempo, es decir, una situación deseable, producción, empleo y sostenible en el tiempo, y eso es lo que estamos logrando. Tenemos altos niveles de crecimiento económico, el 2011 extraordinario, 8%, como siempre le dan la vuelta ciertos medios de comunicación mala fe, que no buscan informar sino hacer daño. Ahora dicen, se redujo el crecimiento al 5%, es una tasa extraordinaria. 5% estamos creciendo en el 2012, pero no tan buena porque fue recontra extraordinaria la del 2011, pero sigue siendo extraordinaria. Entonces estamos creciendo, somos de las economías que más crece en América Latina y sin moneda nacional, ¿eh? Esos son grandes ligas a nivel económico, los que entienden economía. Sin moneda nacional, sin política monetaria, hemos crecido 1 punto sobre el promedio de América Latina todos estos años. Entonces es alta la tasa de crecimiento, es muy baja, es un buen crecimiento, porque es generador de empleo. Tenemos una tasa de desempleo de 4.2%, la más baja de América Latina. Estamos rompiendo récord en muchas cosas, y la más baja de la historia, y es un crecimiento sostenible, porque es sano. No es que es fruto del endeudamiento, no es que tenemos un poco de problema en el sector externo que estamos controlando, pero no existe el descalabro en el sector externo como hubo, por ejemplo, en la década de los 70, en la época de sustitución de importaciones. Básicamente hay buenos indicadores fiscales, no existe ese sobreendeudamiento que hubo en los 80, en los 70, etcétera. Entonces un crecimiento bueno, deseable y sostenible en el tiempo. La corrupción también es un problema para que el crecimiento de los países, para que se desarrollen adecuadamente. En la propuesta de revolución ética se ha logrado desterrar la corrupción. ¿Siente el economista Rafael Correa que ha logrado vencer en esta lucha contra la corrupción? Bueno, esto es un proceso, una lucha continua, no es la lucha del Rafael Correa, es la lucha de todo un pueblo, no nos engañemos. La corrupción no es que es el gobierno corrupto y la sociedad es angelical. Tenemos graves problemas de corrupción en la sociedad. Para que haya corrupción en el sector público, 8 o 6 pasos, normalmente se necesitan 2. El que recibe la coima y el que da la coima. En el sector privado, fíjense la evasión de impuestos. ¿Cuántas fortunas que no se saben de dónde vienen? Por eso hemos planteado en el nuevo Código Penal sancionar el enriquecimiento ilícito privado. Actualmente usted sanciona el enriquecimiento ilícito público.
el enriquecimiento ilícito privado que se ha sancionado. Lo tienen bloqueado ese Código Penal en Asamblea, que es un importante instrumento en la lucha contra la inseguridad ciudadana y contra la corrupción.